Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el detox? Hola, Alina, ¿cómo les fue en el detox? Ya, ahora sí pasaron 3 semanas de esta desintoxicación mental que nos propusimos algunos y algunas, alrededor de 150 personas. Yo espero que por lo menos la mitad hayamos hecho por lo menos el 50%. Creo que con eso ya disminuyó. eh, Ojalá hubiera sido el estrés, pero por lo menos sí creo que disminuyó cierta carga o tensión mental que traíamos. Yo espero que quienes no se pudieron integrar lo hagan de cualquier forma porque los videos quedan ahí guardados y se pueden integrar viendo los videos y anotando tal vez las referencias que yo voy comentando para que las lleven como guía para las 3 semanas de detox. Ustedes lo pueden hacer todas las veces que quieran. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que se vincula. La tía Glafira dice Pacacorchaguín. Ok, explícamelo de tía. Tengo muchos sobrinos y me gusta ser tía. Voy a empezar también acá en Instagram. Gracias una vez más por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar sobre más allá de nuestros límites. Cómo ir más allá de nuestros límites, sobre todo a través de una herramienta que yo les he compartido, sobre todo en las historias de Instagram y de Facebook. Más bien, el experimento existencial. ¿Qué es el experimento existencial? A lo largo de mi vida creo que yo me la he llevado haciendo experimentos existenciales, sin embargo, lo hice más evidente cuando empecé a estudiar filosofía y me di cuenta que necesitaba de alguna manera, desde la mirada existencialista, ir más allá de mis propios límites. De ahí es desde donde nace el experimento existencial. Voy a esperarme 2, 3 minutos a ver si se integran un poquito más. En Facebook se están integrando más y acá en Instagram, bueno, algunos se conectan y se desconectan. Yo espero que sigan. Hola Dani, que también anda acá en Facebook. Gracias por acompañarme. Ok. Mm, Cuando nosotros hacemos, como en las 3 semanas pasadas, una desintoxicación mental, que lo que yo proponía era salir de un estado conocido para entrar, perdón, salir de un estado sí, conocido para entrar a uno desconocido, lo que ocurría era que te retabas a ti mismo. En este caso, muy vinculado a las redes sociales, muy vinculado a los celulares, muy vinculado a todos aquellos distractores. Sin embargo, aquí quiero ser más específica, más allá de ti mismo, más allá de mí misma. A lo largo de nuestra vida, nosotros aprendemos a existir. ¿Cómo aprendemos a existir? Aprendemos de alguna forma con aquello que nos van legando nuestros padres, nuestros maestros, con aquello que aprendimos de nuestros amigos de la infancia, también de la adolescencia. Y llega un momento en que nos sentimos cómodos hasta cierto punto de cómo estamos. Sin embargo, hay una inquietud. Ahí es donde empieza la inquietud del experimento existencial. ¿Sí? Bueno, aquellos que ya llegaron, Edith, hola, Nidia, Angélica, gracias por acompañarme. Por acá en Instagram veo ya algunos que se están reuniendo y estamos hablando de cómo ir más allá de nuestros límites, pero a través de la herramienta del experimento existencial. Esta frase del experimento existencial a mí se me ocurrió cuando me rapé. Sin embargo, es algo que yo ya hacía desde hace muchísimo tiempo.
Está lloviendo por acá, por el sur de la Ciudad de México, por si escuchan, si se alcanza a escuchar. Está lloviendo, pero intensamente, así, intensamente. Qué bueno que metí la ropa porque hace rato la ve. Ok, pero continuamos con el experimento existencial y con ir más allá de nuestros límites. El experimento existencial, fíjate, tiene que ver con una manera de vulnerarte. A veces la vida nos lleva a vulnerarnos. Hay un gran psiquiatra que se llama Carl Jasper, que él dice que nosotros por lo regular nos movemos ante la vida a través de situaciones límite o circunstancias límite. ¿Cuáles son esas circunstancias límites? Bueno, él decía que esas situaciones límite, como por ejemplo la enfermedad nuestra o la enfermedad de alguien cercano, la muerte de un ser querido, a veces un cambio de una circunstancia hacia otra. Él hablaba también de una situación límite, por ejemplo, cuando te decía ahorita, cuando te llega una enfermedad, cuando te llega la muerte, me está faltando alguna. Bueno, ahorita la recuerdo y te la comparto, pero son estas circunstancias que te simbran, que te mueven. Entonces, ¿qué ocurre? Te vulneras si quieres cambiar tu vida, ¿sí? De alguna forma, si se muere un ser querido, si de pronto pierdes un miembro o algo así, tu vida cambia por completo. La vida te está llevando a que te vulneres y por lo tanto a que te modifiques y vayas más allá de tus límites. Si antes, por ejemplo, querías tener paciencia, créeme que cuando estás enfermo tienes que tener muchísima paciencia y esa circunstancia límite te lleva. Ok, el experimento existencial no te lo da la vida, no es una circunstancia límite que te pone el destino, es una circunstancia límite que tú te produces y que tú te provocas. Ahí está el asunto de que es un experimento, porque no sabes qué va a pasar, vas a tener una hipótesis y vas a trabajar a partir de esa hipótesis que tienes, pero a través de tu experiencia. Te decía que cuando a mí me surgió este término fue cuando me rapé, ¿sí? ¿Qué me pasaba? Que yo especulaba cómo me veré rapada, qué pasará, cómo me sentiré, qué será de mí, en quién me convertiré una vez rapada. Esto fue ya hace casi 2 años. Y recuerdo que fue donde me surgió esa frase, dije, es que estoy experimentando con mi existencia. Nadie me está diciendo rápate, nadie por alguna circunstancia límite me está diciendo quítate el cabello o me rapan o tengo, no sé, alguna enfermedad y tengo que raparme. O sea, no me estaba pasando nada de eso. Solo que yo estaba ante una circunstancia que ya no me era cómoda y era uno estarme pintando el cabello y dos, que ya no me sentía cómoda con tanto, como con tanta producción de mi cabello, ¿no? Ese es el primer paso para que tú digas cómo ir más allá de mis límites, ¿ok? Ir más allá de esos límites tiene que ver con ese estado de insatisfacción. Ese va a ser el primer punto. Ya no estoy cómoda, cómodo con lo que me está pasando. Traigo algo. ¿Cuántas veces has estado ahí y no escuchas esa inquietud, sino que quieres seguir en ese estado? Ese es el primer paso o lo que te da pie para que digas, tal vez necesito hacer un experimento existencial. Cuando a mí me ocurrió esta inquietud, estas ganas de, a ver, no se trata solo de volverme a teñir el cabello de negro, sino dejar de estar sin cabello, porque yo aparte usaba un flequito, el cabello como mucho en la cara, como que mi cara el cabello era el marco de mi cara y mi cara no se veía por completo. Y eso me hacía sentirme incómoda porque sentía que el cabello me cubría algo, ¿sí? En el momento en el que yo me rapé, pues por supuesto que todas esas tus
no sé cómo decirlo, todas esas ideas más bien se derrumbaron, se cayeron no sé hacia dónde, pero al verme en el espejo y decir, esta soy yo, así, tal cual, creo que fue una de las experiencias cumbre, diría Abraham Maslow, una experiencia cumbre es como un estado de conciencia y de presencia instantánea, un arrobamiento, pudiéramos decir, un estado místico, y me quedé así, dije, esta soy yo. Y desde ahí ya me quedé así como rapada y me siento cómoda, no sé, en algún momento volveré a vulnerarme y me lo dejaré largo, no lo sé, pero por el momento no. Y lo que pasa es que al pasar de un estado conocido a un estado desconocido, a lo que te lleva es a que te vulneres tú mismo. Piensa en este momento, escribe por ahí o tenlo presente, ¿cuál sería tu experimento existencial? ¿Cómo irías más allá de ese límite que te pones por aprendizaje? Porque la sociedad así lo dice o porque te da muchísimo, muchísimo miedo modificar. Y puede haber más, pero piensa, escríbemelo aquí en los comentarios si lo quieres compartir, porque no tiene que ver solo con la apariencia. A veces un experimento existencial puede ser algo más sutil, puede ser algo mucho más íntimo, no tan expuesto como lo hice yo, pero así soy yo y eso lo respeté, que a veces puede ser solo levantarme más temprano. A veces puede ser simplemente dedicarle más tiempo a un ser querido. A veces puede ser quiero leer más. Recuerda, la inquietud te lo va a mostrar. Y otra cosa que te lo va a mostrar es aquello en donde ya no te sientas cómodo o cómoda. Que digas, híjole, algo me está pasando, ¿sí? No necesito de una situación límite, como dice Jasper, para yo poder salir de aquí y vulnerarme. Lo voy a hacer porque me siento bien. No es que no sea importante que tú cambies tu vida cuando tienes la muerte de un ser querido. O sea, sí, claro que vas a cambiar, ¿no? Raro sería que no cambiaras, creo. Pero, ¿qué pasaría? Ya esto te invito. Si tú te vulneras sin necesidad de que la vida esté jodiéndote, porque esa es la palabra, sin que la vida te dé un trancazo, que tú digas, ¿qué puedo hacer yo para hacer un experimento existencial y pasar estos límites? ¿Sí? Porque si no lo eliges de esta manera, de cualquier forma la vida te lo va a poner. Te lo va a poner, de veras. Es de alguna forma una circunstancia que se va generando a través de lo que nos va ocurriendo. ¿Para qué esperar entonces que nos ocurra algo que nos cimbre fuerte, que nos haga realmente sucumbir ante nuestro dolor? Si lo puedes hacer con pequeñas cosas para ir aprendiendo de ti, para que cuando lleguen de por sí esos momentos, de alguna forma ya tengas un entrenamiento. A eso me refiero. Sin embargo, nosotros podemos tener dos miradas ante las adversidades. Hay más, pero las que yo creo que están presentes desde la infancia son dos. Una de ellas tiene que ver en cómo recibimos la infancia que nos tocó. A veces no tenemos una infancia fácil. Voy a decir algo que a lo mejor les va a hacer ruido, pero he leído algunos libros sobre la infancia, alguno que les he comentado es sobre la imaginación en la infancia, si lo recuerdo bien. Les dejaré la referencia cuando termine. Pero en este libro a mí me llamó la atención, y se los he comentado en otros programas, cómo decían que un niño desarrollaba su imaginación a partir de que los padres no le resolvían los problemas. Pero eso también tiene que ver en cómo al niño se vulnera de alguna manera cuando los padres no le resuelven los problemas. El niño aprende a través de esas circunstancias adversas.
Cuando esto no ocurre, la otra circunstancia que puede pasar y cuando le quitamos el aprendizaje, no es que el niño o después el adulto no pueda solucionar su vida. Lo que significa es que ese niño y ese adulto no va a tener herramientas suficientes. Lo va a hacer tal vez de una manera muy torpe y le va a costar mucho más trabajo y eso podría llevarlo incluso a desarrollar ciertas características, por ejemplo, que pueden detonar ansiedades, depresiones, todo por no tener las suficientes herramientas ante las pequeñas dificultades que nos ocurren de niños. Claro, si se cae un niño, tú corres y lo levantas, pero habrá momentos en que si te diste cuenta que cayó en un lugar en donde no le pasó nada, puede levantarse solito. O que necesita alcanzar algo y tú estás echando ojo y lo dejas hasta que lo alcanza. Este tipo de cosas a veces logran detonar este estado de creatividad ante la vida. A lo mejor el niño no alcanza, pero solito piensa y va por una silla. Eso es de alguna forma querer resolver y tomar herramientas. Claro, tú como adulto te vas a acercar, lo vas a apoyar, vas a estar ahí echando ojo, pero si no le quitas su aprendizaje. No quiere decir que si tuviste una infancia donde tus papás querían resolverte todo, vayas ahorita a reclamarles. O sea, no, por favor. ¿Qué significa? Que vas a tener que ponerte más experimentos existenciales para poder tener tú tus herramientas. Ya los papás no lo hicieron porque ellos creyeron que eso era lo mejor para ti. Y hay estudios donde se ve que algunos niños que han tenido una vida complicada y que han ido más allá de esas adversidades, ahora son los grandes genios, son los grandes empresarios, porque han tomado esos experimentos existenciales de la vida y de alguna forma han aprendido de ellos. Eso significa ir más allá de nuestros límites. Algo para, bueno, algo que leí también en un libro que te voy a recomendar, que se llama Más allá de uno mismo, te voy a dejar la referencia también, decía este autor, es un autor italiano, dice que bueno, que la ciencia ha avanzado muchísimo, que la ciencia ha logrado mil cosas, pero nosotros, como seres humanos, seguimos aprendiendo de la misma forma. Y de la misma forma puede ser a través de la motivación, de la aceptación, perdón, de la motivación y de la aceptación de un riesgo al fracaso. Fíjate, qué fuerte. Vamos a aprender desde la motivación y desde la aceptación de tomar un riesgo y de fracasar. Pero esto último luego no nos gusta. No nos gusta porque la única manera en la que nosotros podemos aprender es por nosotros mismos. Podemos tener neta, como decimos en México, el mejor maestro, el mejor guía, pero si nosotros no practicamos y no estudiamos, no va a funcionar. Necesitamos todavía aprender desde un proceso personal en donde tengamos un tiempo de dedicación hacia eso que queremos lograr para posteriormente generar logros y generar hábitos. No hay de otra forma. La ciencia va a seguir avanzando, pero todavía no hay algo que diga, mira, vas a aprender solo ahí sentadito, sin mover un dedo. Yo creo que a lo mejor a través de la realidad virtual y todo eso, cuando me refiero a mover un dedo, es que no vas a aprender, pues, a esto a lo que me refiero, es que lo hagas de manera como sin necesidad de esforzarte. ¿Sí? A eso me refiero. Puedes decir que, bueno, sí, hay realidad virtual, están estas cosas como de subliminales, sí, hay muchas maneras, pero aún así tienes que poner no sé, el audio y escucharlo, por lo menos, ¿no? Pero hay quien no quiere, es como el que dice, me quiero ganar la lotería y nunca compra un cachito, por el estilo. Queremos tener el aprendizaje. Por aquí anoté la frase de Einstein porque me gusta mucho, luego yo la digo muy mal, pero no recuerdo dónde la anoté, la estoy buscando. A ver,
No, creo que no la anoté, soñé que la anoté. Pero, ah, ah, ah. Sí, aquí está. Dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Ahí les va otra vez. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿Por qué queremos ir más allá de nuestros límites, pero sin hacer cosas diferentes que estamos haciendo en uno de los límites? No se puede. Seguimos aprendiendo de esta forma rudimentaria en donde lo hacemos, lo seguimos haciendo, nos vulneramos y a veces fracasamos en esto. Hay muchas veces que vamos a fracasar. Pero a ver, cuéntame. Si no te integraste desde el principio, estoy hablando de el experimento existencial como una forma para ir más allá de nuestros límites y les pregunté hace un rato que pusieran cuál sería su experimento existencial, tomando en cuenta que es un estado en el que nosotros provocamos la vulnerabilidad ante algo que deseamos hacer y que no conocemos, es decir, pasar de un estado conocido para llegar a un estado desconocido. Para pasar ese estado de desconocimiento es necesario pasar por algo muy importante. Ya dije hacia el principio, lo que te va a detonar que tengas en la mira un experimento existencial y que elijas hacerlo, tiene que ver con una inquietud, así, un movimiento, un cosquilleo que tú dices, esto me mueve, esto no, esto sí. Vale. Lo segundo, va a ser necesario pasar por un estado de incertidumbre. Un estado en donde no voy a estar cómoda. Sí, yo te puse hace un rato mi experimento existencial de donde nació esta frase y que fue cuando me rapé. De veras que pasar por un estado de incertidumbre no fue de un día ni de dos, fueron como 3 meses. El primer mes, todavía no estábamos en pandemia, no quería salir si no iba acompañada de mi pareja. ¿Por qué? Me sentía como muy expuesta. Aparte como que yo lo jalaba por andar así, yo creo, pero recuerdo que a los 2 días que se me ocurrió ir al banco, me gritaron, ¿no? Fea, me acuerdo. Y eso fue así como impactante, ¿no? No porque yo me sienta bellísima, sino porque sentí que se metían en algo que era mío, que era algo que yo había decidido y me dio mucho, mucho enojo. Y recuerdo que ese día me sentí muy vulnerable, expuesta, ¿sí? ¿Qué pasa? Si a lo mejor yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? A estos 3 días ya me dejo crecer el pelo, no hubiera llegado al experimento como tal. Yo me había propuesto estar 9 meses sin cabello, o sea, así rapada. Ya llevo 2 años. ¿Por qué 9 meses? Por un asunto yo muy místico de los meses, por supuesto, que se lleva en el embarazo, como el renacimiento. Yo lo quería hacer simbólico. Y yo dije, ok, vamos a ver, 3 días, o sea, y yo ya estaba así como, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Yo, mi ropa, mi armario está, pues si ustedes lo abren, es casi todo en colores oscuros. Hoy vengo de un colorcito rojito, ¿no? Pero casi siempre quienes están constantemente en los en vivos se darán cuenta que son oscuros, o sea, blanco a veces, negro, gris, pero casi siempre son negros, con algunos estampados, ¿no? Oscuros. Entonces yo decía, no, es que me veo muy masculina, no sé qué va a parecer, uy, qué esperanzas que hubiera usado esta camisita, o sea, para nada. Empecé como híjole, a medio maquillarme más, a usar más vestiditos, no usaba pantalones, hasta que dije, basta, basta, porque entonces ese estado de incertidumbre a fuerzas lo quería tomar como un estado de certeza y no me estaba permitiendo eso que dice Kierkegaard y que se los he mencionado, la angustia es el vértigo de la libertad. Ese vértigo, ese mareo de decir, estoy ante este experimento existencial y me estoy rajando. Pero
al estar en ese estado de incertidumbre, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tomar herramientas, como ese niño que no puede alcanzar la fruta y que va a buscar alguna forma y va a voltear a ver a su papá así como ayúdame, y su papá le va a hacer así, y él va a buscar y va a buscar hasta que ve un banquito, lo agarra y con mucha seguridad del papá que lo está observando, se sube, se trepa y agarra la fruta, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Qué vas a hacer tú cuando estés en aprietos? Porque lo que ocurre después del experimento existencial es que tienes que moverte, es que tienes que tomar acciones. Y a veces no es nada más algo tan sencillo como quitarse el cabello. A veces son cosas profundas, profundas, que tienen que ver con una emoción, por ejemplo. Quiero dejar de ser tan irascible. Híjole, o sea, llegar a un experimento existencial de ese tipo, si llega, o sea, sientes que todo el mundo te hace enojar y que tú estás conteniéndote y que estás aguantándote, pero aún así sigues. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque si tú sucumbes ante esto y te regresas al estado conocido, lo que va a pasar es que entonces el experimento no llegó a su fin. Si necesitas de un tiempo el que tú elijas, el que tú definas, para saber cómo te experimentaste, qué te pasó y sobre todo en quién te convertiste a través de ese experimento. Ese experimento te va a llevar a que ya no te limites y al rato quieres tomar otro y quieres tomar otro y quieres tomar otro. Pensemos, por ejemplo, en personas que admiramos. En la mañana en mis historias les contaba que yo soy muy fan de leer biografías. Tengo colecciones de biografías. Y pienso, por ejemplo, en la biografía de Nietzsche o de Kierkegaard o de esta gran fenomenóloga Edith Stein, una gran fenomenóloga y poeta, que sus vidas no solo hablan de una filosofía existencial, hablan de su vida como un experimento existencial constante. Pienso en Kierkegaard. Si ustedes se saben su biografía, recordarán que era un hombre deforme, un hombre que ante su época se vestía de una manera muy anticuada, que usaba un sombrero de copa, ¿no? Y que se exponía ante la sociedad con su gran inteligencia y que cuando él decide ser filósofo, su experimento existencial le costó muchísimo, porque él decide ser filósofo a raíz de que renuncia a Regina, que era esta niña hermosa que decidió casarse con él siendo una persona que a los ojos de muchos, pues era alguien que no se iba a casar, pero esta chica se enamora de su inteligencia y dice, me caso contigo, pero él no le llama el experimento existencial, como te digo, eso es mío, pero él dice, yo necesito vulnerarme, yo, si quiero realmente entregarme a la filosofía, no puedo casarme. El caso es que él renuncia a casarse con ella, por supuesto, en un principio le ruega, después se cansa y al año se casa con otro, y él vive toda su vida pensando si hizo bien o si hizo mal. No lo sabemos, porque después él dice que tal vez pudo haberse casado con ella y seguir su vida de filósofo, pero eso ya no lo sabrá. Sin embargo, él asumió un riesgo, porque es el filósofo que nos habla de la angustia de una manera no solo profunda, sino desgarradora, porque él vivía de esa forma. Él renunció. Y esta es otra de las características que nos van a llevar a que vayamos más allá de nuestros límites. Renunciar. Renunciar a esas cosas que no nos sacan del estado de confort o de comodidad. ¿Cuáles serán esas cosas en mí? Porque te estoy hablando de mi experiencia. El cabello, el cabello. O ahora, hace 2 semanas más o menos, uno de mis experimentos existenciales ha sido dejar la cafeína, ¿sí? Porque ahí sí tiene que ver por una cuestión de salud, pero también porque yo quiero saber quién soy sin cafeína.
¿ok? Porque siempre antes me levantaba y hacía un té, un café, chocolate también. Para aquellos que creen que solo el café tiene cafeína, le ponen cafeína, teína y ay, el del chocolate, ¿cómo se llama? Bueno, si alguien me ayuda por acá lo dice, creo que es teofilina, algo así, teofilina, la del chocolate, pero todas tienen la misma sustancia, pero les cambian el nombre. A lo que voy con esto es a que por supuesto me estaba durmiendo los primeros días, a que por supuesto necesitaba del café, pasar por ese estado de inquietud, pero también por un estado de renuncia, renunciar a todo aquello que de alguna forma ya te provoca inquietud. Pero si tú no quieres renunciar a nada y quieres obtener todo aquello que te puede dar para ir más allá de ti, vamos a volver a la frase de Einstein. ¡Qué locura! ¡Qué locura esto que dijo él! Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Ah, no, yo me quiero sentir muy bien sin cafeína, pero no dejo la cafeína. Híjole, está medio complicado, ¿no? Ah, no, yo quiero ser un gran lector, pero sin leer. O yo quiero ser un gran escritor, pero no escribo. Aguas, porque luego pasa mucho eso en los talleres, ¿no? O yo quiero dedicarme a tal cosa, pero a hablar inglés, pero no practico. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no estoy renunciando a ciertas cosas que no me van a hacer ir más allá de mis límites. ¿Ok? Ir más allá de mis límites, como te decía, implica pasar algo que yo le llamo, y se lo he comentado otras veces, el puente, y a veces tú le vas cambiando el nombre, en este caso es el puente de la incertidumbre. No sé si lo voy a hacer bien, no sé qué me va a pasar, e incluso, aunque lleguen adversidades, tomarlas como van. Creo que esa es la gran clave del experimento existencial. Tomar las adversidades como van. En la mañana te contaba sobre la biografía de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, fíjense, o sea, nace como un hijo ilegítimo. Tiene una enfermedad, no se sabe bien quién es, pero que lo hace que esté todo el tiempo acostado, un niño que no sale a jugar, empieza a convertirse en un niño observador. Su papá le dice, ¿sabes qué? Prefiero que te vayas como ahora que estás ahí, solo te la pasas dibujando, pues te vas a ir con un gran pintor de tal lugar. Y lo manda a otro lugar a estudiar con el gran pintor. Y el gran pintor lo maltrata porque sabe que ese chico tiene talento y ese niño con talento está superándolo. Y lo que hace Leonardo a través de sus adversidades es ir más allá, es inventar nuevas cosas. Está en la cárcel también, pasa un tiempo en la cárcel, lo detienen por sodomía y sale de todos modos, pero de alguna manera no es que la vida le haya sido fácil. A nosotros nos llegan las historias de todas estas personalidades como si nada les pasara. Pero en serio, tomen, compren, es más, así se los voy a dejar ahora sí como maestra de primaria. Compren el libro, compren un libro de una biografía de quien ustedes quieran. Así sea Lady Di, así sea Gandhi, así sea la biografía de Messi, el futbolista, de quien ustedes quieran y van a acordarse de mí. Me van a decir que fue, no, nunca le pasó nada, todo fue súper fácil y sencillo para lograr lo que quería. Yo les aseguro que no, que esa personalidad ha tenido circunstancias adversas en su vida y que se ha enfrentado, aunque con otros nombres, a esos experimentos existenciales para ir más allá de él mismo o de ella misma. Les mencionaba hace un rato a Kierkegaard, pero también está Nietzsche. Nietzsche que tiene que renunciar a la filología porque no se adentraba a sus ideas, termina acercándose a la filosofía y tampoco le gusta y lo que hace es
crear un híbrido extraño entre filosofía, filología, pero también arte y al mismo tiempo una crítica profunda a la sociedad y a las estructuras que habían estado inamovibles en su época. ¿La pasó bien? No, de hecho, dicen que tal vez su manera de escribir es así como aforística o en pequeños párrafos, porque todo el tiempo sufría de una migraña y su pensamiento no podía estar tanto tiempo enfocado en una sola cosa y tenía que escribir así. No quiero decir que por esto necesitamos entonces de las adversidades para crecer, porque lo que te estoy proponiendo es lo contrario, es tú colócate en una circunstancia vulnerable para que lo hagas a través de la renuncia lo mejor que puedas y no tengas que estar topándote con pared o que la vida te lleve a esto. Pero si durante el camino más bien que has elegido hay adversidades, tómalas, tómalas, porque si te regresas a tu estado conocido, no hubo experimento. Ese es el asunto. No hay experimento para nada. Fíjate, Ortega y Gasset a este tipo de personalidades, a estos grandes hombres y mujeres, les llaman los buscadores. Les llaman los buscadores porque los buscadores, dice él, son aquellos que todo el tiempo tienen esta inquietud de estar encontrando los tesoros que están para ellos. Yo les llamaría los viajeros. En esta misma idea de Ortega y Gasset, los viajeros. ¿Por qué los viajeros? Porque cuando alguien hace un experimento existencial, hace un viaje hacia el centro de sí mismo. Hace un viaje para descubrir tal cual cuáles son aquellas circunstancias limitantes o creencias limitantes, como hablábamos hace 2 sesiones, de creencias y hábitos que lo han detenido, cuáles son esas construcciones familiares, sociales, de educación que lo están limitando y no se queda en la parte de solo la queja, sino que va más allá de la queja y se vulnera y lo trasciende. Por eso para mí son los viajeros. Estos viajeros que emprenden un camino sin saber hacia dónde van, pero en ese camino están dispuestos a toparse con todos aquellos demonios internos. Dice Joss, justo uno de los cuestionamientos que tenía hace poco, si con adversidades o a base de dolor es la única forma de aprender. No, fíjate, yo no creo eso. Hay muchas formas y qué bueno que lo mencionas porque ya se me estaba pasando, que una de esas formas, y quisiera hacer en algún momento un programa específico de este tema, es algo que se propone en el taoísmo, que es el Wu Wei. El Wu Wei significa hacer sin hacer o el arte de hacer no haciendo. Suena muy raro, como paradójico, pero este Wu Wei lo que nos dice es que una vez que tú cambias tu actitud ante lo que estás haciendo, ante lo que llevas, entonces ya no parece que estás sufriendo. Y ese es un gran giro de tuerca, le podemos llamar así, o un gran cambio de chip que podemos hacer. ¿Cuál sería tu actitud ante esta circunstancia que estás tomando como tu experimento existencial? Si tú todo el tiempo lo tomas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? No, yo para qué me ando vulnerando de esta manera, ¿por qué me gritaron fea? Yo que, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Creo que sí va a provocar mucho sufrimiento en mí. Pero si yo voy caminando, porque ya me ha vuelto a pasar, y me gritan, ¿qué te crees? ¿Tú qué, pelona? ¿No? Que, bueno, no sé por qué se les antoja, pero pasa. Ya casi no, creo, yo ya voy como por la calle con mi pelonera muy tan tranquila que ya ni me voltean a ver. Pero creo que cuando cambias la actitud, entonces se puede convertir en este Wu Wei, dirían los taoístas. Hacer sin hacer. Una actitud, si tú a esa parte la cambias como aprendizaje, entonces ya no se genera esta adversidad como tal. Sí puede ser un obstáculo, eso es diferente.
Ya no nos va a dar tiempo, pero esta sesión de esta charla va a continuar porque les quiero compartir algo que se liga muchísimo con esto y que a mí me ha cambiado la vida. Y ahorita se los voy a decir. Por eso es que yo le llamo los viajeros, aquellos que se vulneran y aquellos que se están experimentando existencialmente de manera constante. Pero regresemos a esta idea de si solamente a través de las adversidades aprendo, sí es una forma, pero cuando tú cambias la actitud y lo haces por el aprendizaje, es diferente hacerlo sin esfuerzo, ¿no? Está diciendo hacer sin hacer, porque luego tú, cuando dices, estoy aprendiendo de esta nueva forma, ya no se genera como esta animadversión, sino que aprendes y entonces lo estás haciendo de una manera fluida, como si fuera un río donde hay un tronco que se atraviesa y han visto lo bellísimo que hacen los ríos. Los ríos no se quedan ahí. No, este tronco, ¿por qué se me puso aquí este tronco desgraciado? ¿Cómo voy a pasar? No dice así el río. El río le da una vueltecita y lo pasa. Y sigue fluyendo. Y bonito porque hace una pequeña abertura y se va a pesar del tronquito. Pero nosotros no, nosotros nos quedamos en el tronco. Este tronco es, no, por ese tronco yo ya no seguí mi experimento existencial. No, la fira, el tronco fue el culpable. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. ¿Y qué ocurre? Que entonces ya no fuimos nosotros, sino que fueron las circunstancias quienes se atravesaron y ya no seguimos el experimento existencial. Entonces aquí hacemos Wu-Wei, cambio de actitud, renuncia, cambio de actitud. Fíjense cómo hay herramientas para poder continuar en el camino. Y aquello que nos era tan doloroso no es un tronco, le damos una patadita, lo movemos a un lado o simplemente le decimos con permiso, ahí voy, lo brincamos, volamos. Hay muchas maneras de pasar un tronquito. Muchas, muchas. Voy a leer algunas de sus preguntas. Dice mi querido Samuel, siento que en ocasiones se le da una carga negativa a la vulnerabilidad. Creo que implica todo lo contrario, ya que se requiere de mucha fuerza para revelarnos. Exacto, amigo, coincido con eso. Exacto. O sea, la vulnerabilidad parecería que tiene un lado negativo porque nos expone. Y sí lo tiene, pero si ampliamos la mirada, como dice Nietzsche, le damos la vuelta al revés a eso, lo que ocurre es que la vulnerabilidad nos abre hacia todas nuestras posibilidades y nos invita a ellas. Pero si nos quedamos solo en que la vulnerabilidad es nuestro tronquito, no lo vamos a pasar tal cual. Angélica dice, mi circunstancia para vulnerar sería entrar a tu curso el próximo mes y exponerme ante los demás a través de la escritura, aunque he escrito, hay mucho por decir. Genial, Angélica, de eso voy a hablar y lo voy a ligar ahorita con lo de los viajeros. Por eso es que armé este taller para ustedes y para mí también. ¿Por qué les llamo los viajeros? Llamo los viajeros porque estamos todo el tiempo en un viaje constante, ¿sí? Pero déjenme, quiero leer algunas de sus otras preguntas antes de pasar a esto, porque ya nos quedan poquitos minutos. Dice Villacorta, me siento vulnerada si empiezo mi día sin hacer un entrenamiento físico intenso. Ok, Villacorta, ahí tú mides en qué sí y en qué no. Ahí, por ejemplo, puedes simplemente cambiar la actitud. Me llama la atención que pones un hábito que quisiéramos muchos, porque yo no soy de hacer demasiado ejercicio, pero a lo mejor para ti es importante no hacerlo un día, por ejemplo. A ver qué te pasa. De ahí a que ya lo sueltes y no lo hagas nunca, me parecería entonces que podrías ir en detrimento de algo que te propusiste seguramente algún tiempo, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si entonces no haces un entrenamiento tan intenso? Entrenas a lo mejor algo un poquito más, no sé, a mí me gusta el pilates. Cuando he llegado a hacer ejercicio, hago pilates o subo y bajo escaleras. Eso significa que cada quien va a decidir qué es.
Nadie me puede decir cuál es mi experimento existencial. Si alguien me hubiera dicho, "Ay, tú te deberías de vulnerar y raparte, a ver qué tal, a ver qué tal", es muy probable que no lo hubiera hecho. O sea, yo lo decidí porque era una necesidad, acuérdate, parte de una inquietud, ¿va? No es una apuesta, no es demostrarle a los demás, es de alguna manera demostrarte a ti. Para cuando tú pasas este periodo en donde sigues conociéndote, sí necesitas definir cuánto tiempo lo vas a hacer. Tú puedes decir, lo voy a hacer, por ejemplo, Villacorta, una semana, no, 3 meses dejando un día a la semana sin hacer ejercicio. O haciendo ese día a la semana un ejercicio no intenso. Y tú vas a definir cómo te sientes. Hice yoga en lugar de este entrenamiento intenso que dices, ¿no? A ver cómo te sientes. Es importante, por ejemplo, que vayas registrando qué es lo que te pasa y en quién te vas convirtiendo, porque vas a pasar por un periodo al que yo le llamo de ajuste. Eso es el ajuste, fíjate, hago así porque para mí ajustar es como el volumen, ¿no? O cuando te queda grande una ropa y dices, ay, hay que ajustarle para que me quede así, ¿no? Vas ajustándote tú a lo que va pasando, dándote cuenta, ¿sí? ¿Qué me ocurre? Me voy ajustando, me voy acomodando a eso. Es a lo que podemos llamar la resiliencia. Me voy autorregulando ante la que soy y viendo a la que yo era. Yo me veo hacia el pasado y digo, a ver, hace 2 años yo con mi cabello, el último color que tuve de cabello fue rosa, y yo digo, híjole, creo que no es que sea completamente otra, pero sí ha cambiado muchas cosas en mí. Me ajusté bastante bien, me he acomodado muy bien a esta que soy ahora. Y el experimento existencial para mí funcionó, pero no lo hubiera sabido si no lo hago por un periodo que yo me propuse. A lo mejor para algunas de ustedes o algunos de ustedes hubieran dicho, no, pues yo con un mes tengo suficiente, hazlo un mes. No, no te vayas de largo como yo, lo que tú hayas decidido. Este periodo de ajuste tiene que ver con simplemente la transformación que estás haciendo en ti. Entonces, cuando tú te sientes así incómodo, más incómodo, ya pasaste todo este estado como de incertidumbre, ya pasaste a la renuncia, ya pasaste a un momento, no sé, en el que quisiste regresarte, entonces sigues en el periodo de ajuste. Pero cuando después de un tiempo empiezas como a sentirte incluso apropiado de lo que está pasando, con cierta confianza con lo que está pasando, con habilidad ante lo que estás logrando, ya pasaste el periodo de ajuste y lo que sigue es que ya lo estás haciendo parte de ti. Entonces el experimento existencial tiene como resultado y pones tus conclusiones. Mi conclusión a partir de mi experimento existencial de vulnerarme por raparme quiere decir que para mí ha significado una transformación incluso de mostrarme ante los demás de la manera en la que soy. Ahora lo hago también con el maquillaje, poco a poco, de poder salir sin maquillaje, de a lo mejor poder sin problema, si traigo una playera y un pantalón, que me griten porque me ha pasado si soy chico y ya no me pasa nada, ¿no? Al contrario, me da risa. Y ahí es donde ya no te ofende todo esto, o sea, ya no te perturba, ya se hizo parte de ti. Eso es llegar hasta el experimento existencial. Y nos quedan unos minutos breves para decirte por qué a este tipo de personalidades y de personajes y de personas que llevan a cabo esta circunstancia de vida, yo les llamo los viajeros, porque los comparo muchísimo con una estructura que te he comentado hasta el cansancio. Samuel, mi querido Samuel, se dará cuenta porque creo que también se la compartí en alguna clase, que es el viaje del héroe. Por eso al próximo laboratorio que va a empezar, creo que es lunes 6 de septiembre, le puse el viaje del escritor, ¿sí? Porque a la base vamos a hablar de cómo la estructura
de este viaje ante experimentos existenciales nos van cambiando, pero lo vamos a ver durante 12 sesiones. Cada sesión vamos a ver uno de los estadios del viaje del héroe. Ahorita se los voy a decir así en un flash, pero la próxima sesión del lunes se los voy a decir más detenidamente porque vamos a hablar del viaje por completo. Vamos a hablar, el tema, creo que lo anoté aquí para la próxima sesión, se llama la herramienta para salir de la zona de confort, el viaje del héroe, ¿sí? Esta estructura, sé que muchas personas la conocen, pero también sé que muchísimas personas no la conocen. Y esto tiene que ver con una estructura que se le llama el monomito, porque es la estructura que está a la base de todas las historias, tanto de narrativa, de ficción como de vida. A veces no completa, a veces algunos guiños, pero ahí está presente. Como escritores nos sirve muchísimo para poder desarrollar historias, pero como personas que tienen una vida y que se desarrollan a través de las circunstancias, nos sirve para darnos cuenta en qué estadio de la existencia andamos y que nos apoye. Por eso para mí somos viajeros más que buscadores, como dice Ortega y Gasset. Somos viajeros porque constantemente estamos en el viaje de muchas circunstancias de la vida, pero al mismo tiempo estamos en el gran viaje de existir que se va a acabar cuando nos llegue la muerte. Pero a partir de ese viaje de la vida, nosotros podemos significarla y resignificarla a través de estos 12 pasos. Y fíjense, me voy a ir así súper rapidísimo. A ver, fíjense lo que dice Joseph Campbell. Joseph Campbell es el gran investigador sobre esta estructura. Pueden encontrar su libro que se llama El héroe de las mil caras. Y dice algo así: la jornada del héroe es como un ciclo en donde primero se abandona, se es atraído, arrastrado o se avanza voluntariamente lejos del hogar, internándose en un mundo lleno de amenazas y pruebas. Para esto debe cruzar el primer umbral en donde puede encontrar una sombra, guardián, dragón o hermano que se le opone y con el cual debe derrotar o conciliar. O sea, así empieza. El viaje del héroe empieza primero por un reconocernos en nuestra zona de confort, le voy a llamar así, que en el viaje del héroe se le llama el mundo ordinario. Después de ese mundo ordinario, sigue, lo voy a decir ahorita rapidísimo, rapidísimo, porque la próxima semana vamos a hablar de cada uno de los puntos y para quienes se animen a participar en el laboratorio, que es todos los lunes, acabando la charla, a las de 8 a 10 de la noche, vamos a tomar 2 horas para escribir, para leer, pero también para el autoconocimiento, para el desarrollo humano y sobre todo para compartirnos historias de vida, ¿sí? En cada sesión escribimos, porque ese es mi lema, hay que escribir y hay que leer, pero la diferencia en los demás laboratorios que he dado es que este tiene la estructura del viaje del héroe, por eso le puse el viaje del escritor. Vamos a tener algunos libros que nos van a referenciar este viaje y vamos a ir escribiéndonos a partir de este viaje del héroe. Como te digo, el número 1 es el mundo ordinario, el mundo en el que yo estoy, pero el número 2 es el llamado a la aventura, que es lo que yo te mencionaba hace un rato como la inquietud que yo tengo ante mí mismo. El número 3 es no quiero aceptar el llamado, es la resistencia de ese llamado. No, qué miedo si me rapo, ¿en qué me voy a convertir? O ¿quién seré yo si ya no me enojo? ¿No? Hay un rechazo primero, es parte de la estructura. 3, me salté una, ¿no? 3 es la resistencia o el rechazo. 4, encuentro con el mentor. Siempre vamos a tener guías en la vida y los guías no solo son personas o maestros, es nuestra propia intuición. Esa intuición nos va a llevar a que crucemos el primer umbral, que es el 5. ¿Qué significa pasar el primer umbral? Es el puente de la inquietud, pasarlo con todo y más allá de mis miedos. El 6, me voy a encontrar con pruebas, aliados y enemigos en ese nuevo mundo que yo estoy conociendo.
que decíamos hace un rato, ante la adversidad, sí, pero ¿cuál va a ser mi actitud ante esa adversidad? 7, creo que sigue la prueba, no, el acercamiento. ¿Qué quiere decir? Que el héroe, el viajero, tiene confianza porque ya se va adentrando, es su periodo de ajuste que yo te comentaba hace un momento. 8, prueba difícil o traumática. Para aprender, hay un momento en que te acercas a lo más duro para ti, tu sombra. Vamos a hablar de la sombra, de eso que nos asusta, porque todos esos dragones de las historias, todas esas brujas, son los miedos del héroe que necesita enfrentar. Pero en la vida, todas esas brujas, todos esos demonios nos habitan y somos nosotros mismos. 9, la recompensa. El héroe se enfrenta a eso, se enfrenta y va más allá de sus miedos. 10, regresa hacia ese estado conocido, pero regresa con esa llave, ya me estoy saltando un poquito, regresa hacia eso que conoció, pero con un cambio para poder llevar eso aprendido, ese es el 11, y el número 12, cuando ya regresa con eso aprendido, se le llama el regreso con el elixir, es que ya hay un cambio interior. Hay un cambio interior. Entonces, ante la vida nos van pasando muchísimas circunstancias que llevan cada uno de estos pasos, pero que nosotros no los vemos, los desechamos, no los reconocemos y por lo tanto no vamos más allá de nuestros límites y no nos convertimos en viajeros. Esto, viaje del héroe, puede estar en el punto número 3 en una circunstancia de nuestra vida, en el punto número 8 en otra circunstancia de nuestra vida, en fin. Por eso amé esta estructura y siempre la comparto en mis talleres, la comparto en algunas charlas, la voy a compartir, como te dije, el próximo lunes, pero enfocado en salir de la zona de confort y la voy a compartir el sábado porque me invitaron a dar una charla, un grupo masónico, de que diera una charla sobre el viaje del héroe y el viaje iniciático. Se puede tomar desde muchas trincheras, pero yo sobre todo lo llevo a la parte de la existencia. Hice una tesis de 250 páginas sobre el viaje del héroe. Entonces, a partir de este taller, nunca he dado un taller tan largo sobre el viaje del héroe, pero vamos a ver estas 12 sesiones. Por favor, mándame un mensajito privado. También voy a seguirte compartiendo los gráficos, el cartel. Ahí viene mi número de WhatsApp. Mándame un mensajito, te doy más informes, pero por lo pronto sigamos reflexionando. Eso es lo que a mí me interesa de las charlas, que si algo se te mueve, lo dudes, lo cuestiones e incluso pueda ser algo inquietante para que hagas un experimento existencial. Nos vemos entonces el próximo lunes 6 de la tarde para hablar de salir de la zona de confort a través de la estructura del viaje del héroe. Te mando un abrazo muy fuerte, aquí ya dejó de llover, a ver qué tal nos fue y espero encontrarte el próximo lunes. Nos vemos, bye.